I l'altre és cotis i prou. En plan, gent que li interessa la teva perspectiva vital. Sara, vull explicar-te com estic amb la meva ex perquè em diguis què fer. Perquè vam dir, és que ve aquí una reina que ens pot arreglar la vida a totes. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Salsa Romesco, un podcast de Marta Mas i Caral Guinart. Bon dia, romesquetes. Hola, què tal? Com esteu? Com estàs, Marta? Molt bé, jo estic molt bé. I avui estem especialment ben acompanyades, Caral, perquè seu amb nosaltres Sara Torres, presentant el seu últim llibre, un assaig anomenat El pensamiento erótico, publicat per Reservoir Books. Llibre interessantíssim. Sentia com el cervell se'n feia gran a cada pàgina. No ha sido fácil de leer, Sara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu viaje desde Madrid? Pues estoy feliz de estar con vosotras, cerquita del mar, que siempre me da lo que necesito, la verdad. Pues muy bien. Anem al tema, no? O què? Vinga, som-hi al tema. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, por favor, acéptalo. Sara Torres, Gijón, 1991. És doctora per la Universitat Queen Mary de Londres. La seva tesis porta per títol The Lesbian Text, Fetish, Fantasy and Queer Becomings. El seu primer llibre, La otra genealogía, va guanyar el Premi Nacional de Poesia Gloria Fuertes. Ha publicat 5 poemaris o 3? Pues es que llevo fatal lo de los números, ¿eh? Podemos nombrarlos. Yo creo que más hacia 5 que hacia 3. Sí, ¿verdad? Seguro. Brutal. He encontrado informaciones contradictorias, así que le he puesto un interrogante al lado, que es lo que se hace cuando no... No importa, no importa. 5 poemaris i 2 novel·les. La primera, Lo que hay, també de Reservoir Books, va ser seleccionada com un dels millors debuts de l'any, segons el Cultural, i va rebre el premi Javier Morote a la millor autora revelació. Però anem al tema que ens toca. El pensamiento erótico. Aquest assaig ens condueix a una intuïció. L'erotisme pot esdevenir una forma de coneixement i de relació capaç de desmuntar les normes amb què hem après a viure el cos, el desig i l'amor. És a través del desig que podem imaginar altres maneres de vincular-nos, més sensibles i conscients, fora del discurs simplista i imposat de les relacions heterocis en la societat patriarcal. I tot això ens ho explica fent un desplegament d'autores literàries, poètiques i filosòfiques com pocs he vist. El nivell de bibliografia d'aquest llibre és... No, és molt fort. És increïble. L'assaig comença amb un retrat de la infància. La Sara mirant documentals d'animals amb el seu pare. Una de les primeres escenes en què es fa present aquesta heterosexualitat obligatòria. Cito mentre comenta el coit d'un lleó i una lleona. Lo importante no es cómo se reproducen algunos animales, sino la obsesión de la mirada humana por capturar el momento exacto en que un cuerpo penetra a otro y utilizarlo para delimitar lo posible y lo imposible. Varios segundos de la vida de la leona ocupan el centro narrativo del documental entero. Los otros momentos en que el cuerpo y su energía libidinal conocieron la distensión, la ternura y el goce no encontrarán espacios donde ser representados bajo un halo de relevancia. Aquesta imatge resumeix molt bé la direcció que prendrà el llibre, que ens portarà constantment a repensar la naturalesa del que fem i sentim. Perquè sí, desitgem com hem après a fer-ho culturalment des de petites. Fins i tot les nostres fantasies sexuals, o heteroreals, com les anomena Torres, limiten la nostra manera de sentir, relacionar-nos i pensar l'erotisme, entenent el món des de les oposicions, home-dona, actiu-passiu, conqueridora-submisa, deixant la tendresa a part. Sara Torres ens parla també del que va implicar créixer com a dona lesbiana. Personajes de película con una feminidad no normativa se convirtieron en apaños identitarios en su infancia y adolescencia. Mitos extraídos del patriarcado estrangulados hasta cumplir una función simbólica urgente para su deseo. Canciones cantadas en masculino, reciclar, poner el afecto, abrir un lugar en la casa del otro. Em va commoure molt aquesta última part, la d'obrir un lugar en la casa del otro.
Sara, quins referents et van marcar a tu de petita que ara creus que van suposar aquest acte de reciclatge, com de reescriure aquesta fantasia heredada? Pues seguro que podemos hablar de todos esos referentes que fueron inevitables porque era lo que no podíamos no escuchar, ¿no? Yo me acuerdo de los primeros CDs que tuve en las manos fue de Alejandro Sanz y esa canción Amiga Mía, cuántos años habré llorado con ella, ¿no? Y de pronto era algo que no era para ti, pero podrías abrir un hueco dentro si hacías el esfuerzo. Y el esfuerzo lo hace solo el deseo, porque el deseo puja por abrir hueco. Entonces esto es muy hermoso porque quiere decir que podemos abrir espacios de significación de la diferencia en casi cualquier lugar, pero también quiere decir que es peligroso porque podemos conformarnos con aquello que no cuenta nuestra especificidad. Tiene estas dos direcciones, ¿no? Totalmente, Sara. Ai, que gràcia. Clar, és fort perquè justament l'imaginari de posar un CD al cotxe, no? És una cosa molt compartida y tú ahora has dicho Alejandro Sanz y en mi caso es como Joaquín Sabina, ¿sabes? Que es como ya... La masculinidad. Claro, es como el otro extremo, pero yo tenía un imaginario que, como tú has dicho, en base al deseo me imaginaba que eran historias sáficas y lo cantaba Joaquín Sabina, ¿no? Como qué potencia tiene esto. Esto es hermoso también porque muchas veces cuando vemos películas que son muy cis-heteronormativas, pensamos que la espectadora está poniéndose del lado del personaje femenino solo porque ese es su lado. Y si repasamos la historia de nuestro deseo y de nuestra vida como espectadoras, seguro que nos encontramos conectando con películas precisamente porque elegimos identificarnos con otros personajes que no eran los femeninos. Aunque luego con los años no queramos identificarnos con esos, ¿no? Pero de forma estratégica para poder seguir deseando, muchas veces yo creo que nos pusimos en el lado del personaje masculino que puede ir a buscar a la otra. Total. Sara, tienes toda la razón. Es muy interesante esto. Sigo. Acabes el segon capítol exposant: quien no desea, sobre todo, amar bien, no es amante. O lo fue y ya no lo está siendo. Puede que sea otra cosa, una pareja, una amistad interesada, un marido, un encuentro sexual. Un encuentro sexual no de amantes, de otra cosa. M'ha cridat molt l'atenció i crec que aquí, Sara, com a consultori és molt útil com tenir aquest punt de partida, no? Com aquest far a l'horitzó. Llavors, ens pots explicar una miqueta més aquesta idea? Claro. De quien no desea amar bien no es amante. Claro, aquí tenemos dos palabras que nos pueden dar oportunidades y problemas, porque el lenguaje siempre está lleno de oportunidades y problemas. Por un lado está este término amante, que es el término que yo elijo para contar el cuerpo lesbiano enamorado. El cuerpo lesbiano enamorado no es una esposa, no es un lugar social determinado, productivo o reproductivo, sino es esencialmente un cuerpo que ama. Un cuerpo que ama es un cuerpo amante. Este es nuestro sujeto del libro. Claro, el término amante tiene también en el mundo hetero las connotaciones de la otra, ¿no? En este contexto, no. Amante es la que ama. Y luego, la otra palabra que nos puede dar problemas es esto de bien. ¿Qué quiere decir que el amante desea amar bien? ¿Qué es amar bien? Desde luego, bien no es un lugar moral. En el libro, esta idea de amar bien es simplemente que te importe hacerlo bien. Que esté la atención puesta en una ética intersubjetiva. Brutal. Que te lo hayas pensado. ¿Estaré amando bien a esta persona en este momento? Como con intencionalidad, ¿no? Claro, que haya esa posibilidad de pararnos a pensar si lo que le estamos dando a la otra es algo que la otra necesita o que le ayuda a vivir sus potencias con alegría, o si le estamos dando solo lo que queremos dar a alguien, porque ansiosamente tenemos algo que dar y se lo damos, lo necesite o no, ¿no? Wow, brutal. Entonces tiene que ver con este horizonte intersubjetivo de tengo esta preocupación. Las amantes tienen la preocupación
por lo que la otra necesita. Y hasta aquí luego cada una que valore cómo amar mejor. Wow, Jolín. Queremos ser amantes. Sí. Somos amantes, yo creo. Sí. Por eso estamos en esta conversación. Totalmente. A Increíble, ver, Sara. Voy a usarlo para siempre ya. Va a ser como, no entendéis la puta vibra de lo que es ser amante. Totalmente. Sí. Termino con esto amb la idea que l'enamorament és un lloc habitable i no de pas per la consciència. Explica que el desig neoliberal mira l'enamorament com un estat d'alteració transitori que s'ha de passar per tal de dirigir-se a algun lloc raonable. Converteix els fruits del seu accés en força de treball per servir ideals racionals. El projecte de parella, el de família, l'acumulació i transmissió de riquesa per l'herència. Safo de Lesbos sosté que, en contraposició, que l'experiència de l'Eros és un fi per si mateix. I llavors jo volia saber, Sara, creus que has aconseguit viure-ho així també, com l'enamorament com un fi per si mateix, saps? Como un estat en el que t'hi quedes, no un estat transitori. Yo creo que hay muchos cuerpos que tenemos, si somos honestas, la experiencia de desear estar enamoradas y de desear vivir en ciertos rasgos de ese momento. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué deseamos de estar enamoradas? ¿Qué es lo que es tan potente ahí? Hay una parte del estar enamoradas que tiene que ver como con una presencia total, que se clava además en la memoria. Los momentos de enamoramiento, lo que vivimos en esos momentos, deja una huella en la memoria como si fuese importante para la vida, como si eso hubiese que recordarlo. Seguro que podéis como recordar el momento de decir, ojalá me acuerde de todo lo que estoy viviendo ahora, ojalá recuerde ese gesto, esa palabra, ese pajarito que se posó en esa rama en ese momento, el ruido insoportable del coche de atrás. Ojalá recuerde cómo me miró, lo que me dijo, porque esto es información esencial para algo. Creo que ese estado de presencia es uno de los rasgos del cuerpo enamorado que hace que haya una presencia muy especial en el ahora y menos presencia en otros lugares donde se nos convoca, ¿no? Constantemente se nos pide que pongamos la atención en otros sitios, que hagamos otras cosas, que consumamos, que pongamos el deseo en una cadena de significantes que siempre lleva a una idea de éxito, de consumo, ¿no? El estar en ese presente del cuerpo enamorado desvía esa energía que está siendo constantemente captada por el sistema porque se alimenta de esa energía y toma la atención para algo que es vital. Entonces, claro, la idea del cuerpo enamorado como cuerpo político, que es lo que cuenta el libro, es que esa energía que tenemos en el ahora, además, puede ser una energía intersubjetiva y ética que vaya más allá del encuentro entre dos. Que esa potencia vital y esa fuerza que tenemos en el enamoramiento, digamos, ostras, esto es energía que he liberado de un sistema de captación, ahora voy a emplearla no solamente para amar a mi amante, sino para tener responsabilidad en el ahora compartido. He retomado la sensibilidad, voy a quedármela, ¿no? Que no se pase este momento. Esa es un poco la propuesta. Esto es increíble, es verdad que tienes como una conciencia del aquí y el ahora absoluta, ¿no? Eres casi inmortal cuando estás enamorada, ¿no? Como que solo existe esto. Completamente. Bueno, y la redistribución de esta energía, ¿no? Que no sea en vano, ¿no? Como aprovechar el enamoramiento en totes les seves facetes i que el puguis aplicar doncs, a altres moments de la teva vida que en teoria ens han explicat que no requereixen estar enamorat ni requereixen, pues esto que tú dices, ¿no? La tendresa, la alegría, ¿no? Aquesta pulsió. Claro, y no pasa solamente con el amor romántico humano, ¿no? De pronto conocer a un perro por primera vez, los primeros meses. Este es un tema. Aquí hi ha un tema. Lo puedo contar ja? Sí. Jo crec que gaudireu més d'aquesta entrevista si sabeu que a sota d'aquesta taula som 4, no som 3. Sí. Está Pan, mi enamoramiento canino. Que és pan, no? Pan con N. Pan dins d'una motxileta. És que a més està dins una motxilla. Clar. Els pauets de la Sara, perquè necessita sentir la seva olor. No, és que para.
Ja està, ara que teniu aquesta informació essencial ja ens n'anem a les preguntes de la Caral perquè és que no podíem passar sense saber això. Val, Sara, des de tots els teus poemaris fins a les 2 últimes novel·les que has publicat, sempre t'has mogut en aigües molt, doncs això, no? De la sensibilitat en la poesia i en la narrativa com a tal. I amb el pensamiento erótico estableixes una fita teòrica, no? Decideixes que empacaràs tot això en un llibre que per mi és com, pam, toma, he escrit això perquè ho necessitava, no? I la meva pregunta és, per què ara? No? Perquè, evidentment, ja tu ets una persona acadèmica que ja es veu en tota la teva trajectòria anterior, però per mi això és una fita teòrica que has decidit treure ara. A mí siempre me ha acompañado mucho la ficción boyera y la teoría crítica boyera. O sea, la teoría crítica boyera, además, la mejor para mí, tiene siempre una propuesta de mundos posibles. Es decir, que necesariamente convoca la ficción, convoca presentes que todavía no existen, convoca mundos que podemos hacer juntas. Y por eso me movía en la escritura como en lugares híbridos que podían tratar pensamiento crítico y a la vez contar historias para que los afectos se pusiesen en movimiento, Totalmente. que es como los entendemos mejor. Pero ya sabéis que las conversaciones sobre libros llevan mucha exposición pública y que en la exposición salen ideas y sale pensamiento. Y desde luego el formato redes no es el lugar donde tener conversaciones sobre pensamiento. Y ni siquiera es el lugar donde poder contar bien quiénes son las otras que escribieron antes y a través de las cuales pensamos. Entonces me parecía importante escribir un ensayo que no renunciase tampoco a la parte poética ni a la escritura de ficción, pero escribir un ensayo donde poder desarrollar con tiempo y con espacio las ideas que a mí me han acompañado y me han ayudado a vivir y a pensar. Y así también dejar testigo de algunas, porque son tantas que todas no caben, aunque sean tantísimas, pero algunas de las lecturas y de las conversaciones que me han llevado a poder pensar y sentir como pienso y como siento hoy. Ay, qué interesante. Qué guay. Siento que todo esto está siendo Caral diciendo, qué interesante, Sara. Ay, Sara, qué mona sois, Sí. Sandra. Sois muy generosas, gracias, de verdad. Estoy súper a gusto aquí. Ai, con que bien. vosotros. Que bien. Sí. Moltes gràcies, Sara. Sí, bueno, a part de... Vull dir que jo t'he fet aquesta pregunta i que gràcies per la resposta, però donant per fet que una de les teves característiques com a escriptora és que expliques, de fet, parles d'acadèmia i parles de conceptes sobre història queer justament des de la narrativa i des de la poesia i des de la tendresa, i això, ostres, crec que també és això, ara t'estic tirant un piropo, però és que crec que això és el que ha captivat a tothom, no? Que, jolín, has democratitzat mitjançant la narrativa i la poesia discursos que no per tothom són accesibles, ¿no? Porque los necesité para sobrevivir. Yo creo que aquí hay una cosa importantísima, que cuando adquieres herramientas, ya sea a través de la lectura, de los encuentros, de la acción en la calle, cuando adquieres herramientas para sobrevivir, sientes también el agradecimiento a las que te dieron esas herramientas y la responsabilidad de compartirlas con las demás, ¿no? Diciendo, yo sentí que me faltaba algo muy necesario para pensarme o para pensarme en relación a las otras en el mundo, y buscando lo encontré. A ver si te sirve a ti. Y no quiere decir que sea la única forma, pero cuando ya en prueba de vida tú sabes que a ti te ayudó a vivir, tienes ganas de compartirlo. Completamente. En el llibre analitzes contextos molt dolorosos i encunyats abans per totes aquestes persones que has comentat, no? Per Monique Wittig, Vassallo, Donna Haraway. Aquests estan marcats per una violència heteropatriarcal envers les persones dissidents, i tot i parlar d'una repressió superforta, ho fas des d'una serenor i una tranquil·litat i una sensibilitat i una tendresa que impressionen molt, no? I que fa que el discurs entri d'una manera diferent. Llavors, la meva pregunta és, a vegades t'enfades? I segona pregunta, què penses sobre escriure des de la ràbia?
Yo creo que a veces confundimos... a ver, esto es una gran conversación, que es una conversación muy larga y entonces es muy difícil de encauzar en la respuesta. Pero algo que ha hecho el pensamiento feminista y el pensamiento queer fundamental en la teoría crítica es contarnos que todos los afectos son necesarios para vivir de forma plena y para defender la vida y para defender nuestros derechos. Esto significa que históricamente muchos cuerpos hemos sido empujados hacia afectos que estaban vinculados a la suavidad, a la docilidad, de forma estratégica, ¿no? Se nos han enseñado esos afectos para que así no pudiésemos, pues, plantarle cara a la ley, al patriarcado, a la injusticia, ¿no? Esto es una cosa. Y esto la teoría queer y los feminismos lo han estudiado muchísimo en los últimos años. Otra cosa distinta es pensar que solo algunos afectos son válidos, ¿no? Es decir, pensar, vale, pues entonces la rabia es el afecto político por excelencia o la ternura es el afecto político por excelencia. Eso yo creo que es una falacia. O sea, todos los afectos son útiles dependiendo del contexto y son necesarios. Un cuerpo que renuncia a alguno de sus afectos es un cuerpo que está reprimido también en alguna vía, ¿no? Entonces, para mí es muy importante saber que yo soy capaz de atravesar el enfado y la rabia. Vengo muy triste y muy enfadada en los últimos meses y soy consciente y mi cuerpo vibra en ese enfado y en esa tristeza y me faltan ganas. Y otra cosa es que yo llegue aquí y os pase el enfado a vosotras, que sois personas aliadas en una dirección donde juntas estamos intentando aprender poco a poco y hacer los espacios mejores y hacer resistencia al fascismo y hacer resistencia a la obligatoriedad de la sociedad heterosexual, ¿no? Yo llego aquí y siento que estamos intentando hacer juntas cosas distintas y no quiero daros mi enfado a vosotras, ¿no? Pienso que tengo que daros lo poquito que me quede igual de alegría o lo poquito que me queda de ganas de hablar. Entonces creo que esto sí que es una reflexión importante, que saber ser cuerpos políticos también es saber en qué lugares el enfado y en qué lugares intentar también buscar, bueno, pues afectos transitables que haga que todas tengamos ganas de seguir conversando, ¿no? Que no luego digáis, creo que ya no me apetece hablar porque ella me pasó su malestar y otra se lo pasó antes y entonces generamos una cadena donde ya ninguna queremos salir de casa ni tener conversaciones. Jo, qué interesante. En referencia a esto, también te quería preguntar por la espiritualidad, porque en el libro hablas del budismo y la meditación, y quería preguntarte también qué relación tienes con esto y cómo transita tot el pes polític, no? que analitzes en relació a això, a la teva relació amb la espiritualitat. Pues, de nuevo, la espiritualidad es como un término un poco peligrosillo porque no sabemos muy bien qué significa. Yo sé qué significa espiritualidad cuando lo reivindica, por ejemplo, Gloria Anzaldúa, la escritora chicana, que dice: Occidente nos ha contado que todo es mente o un cuerpo que parece que fuese tonto, que no supiese nada. Nos ha contado que somos individuos aislados, que nada nos conecta entre nosotros y que no estamos conectadas a la tierra, a lo animal, que no estamos conectadas a una materia que va más allá de los límites del cuerpo humano. Y Occidente se ha inventado esta historia y yo reivindico la espiritualidad como forma de desestabilizar este reduccionismo dualista mente-cuerpo, ¿no? Totalmente. Yo cuando lo dice Gloria Anzaldúa así, lo entiendo perfectamente. Otras formas de contar lo espiritual, donde se mezcla la ideología o se mezcla el poder, ya no las entiendo. Ya me parece más ideología o poder o intereses estratégicos. Ahora bien, creo que más allá de Occidente es importantísimo
que podamos tener conversaciones y podamos acceder a conocimientos que otros cuerpos han tenido por practicar la vida de forma distinta. O pensar qué es la vida más allá de la representación, más allá del lenguaje o más allá de la identidad. En ese sentido, yo sí que estoy, por ejemplo, muy en contacto con Casa Virupa, con una comunidad budista tibetana que está aquí en Cataluña, y tienen una residencia de artes donde vamos muchas personas a alojarnos un tiempo y a escucharles y a tener conversaciones. Y yo creo que todo lo que sea como conversar sobre la potencia de la vida, más allá de las inercias en las que queda la vida capturada en nuestro presente occidental, es un regalo absoluto. Pero claro, yo no tengo conocimiento de primera mano de esos saberes. Son saberes que me llegan de otras personas que los estudian, que los llevan en su práctica del día a día. Que guai. És que tenia curiositat perquè justament per mi l'espiritualitat és molt, molt important a l'hora de crear. Bé, jo soc il·lustradora, soc artista. A l'hora de crear i a l'hora de connectar-me amb el món, no? Espiritualitat, que no religió. I res, com que en parles en el llibre, doncs mira. Es que al final, claro, lo erótico, la idea de lo erótico muchas veces apunta a lo que algunas personas llaman la espiritualidad, ¿no? Que tiene que ver con esa forma de estar en el mundo sabiendo que no somos tan importantes, sabemos que somos parte relacional de muchas cosas y que lo que importa es lo que podamos dar en nuestra vida chiquita a un mundo enorme, ¿no? Ai, que bonito. Una de les raons del llibre és definir el concepte d'heteroreal i la fantasia heteroreal. Citas. La fantasía heterorreal es un concepto que me sirve para señalar la influencia y la captación del deseo que tienen esas imágenes que, desde lo público explícito, pero también desde la encriptación de la intimidad en el secreto, nos explican de forma incontestable la naturaleza de lo real. Y continúas. Entonces, sería la presunción esencialista, pero vestida de misterio o milagro, de que existe un núcleo en el fondo de lo real que es binario y heterosexual. Dins això expliques que qualsevol reacció dins de la naturalesa, després, la gent que llegeixi el llibre ja veurà que la concepció de naturalesa és un tema que s'ha d'entendre bé i que és molt més extens. Qualsevol reacció dins de la naturalesa que contradigui l'estabilitat d'aquest concepte generarà una doble capa en la qual l'heterosexualitat intentarà sempre generar excuses per justificar comportaments queer. Dins d'aquesta, doncs això, realitat intocable. A mi m'agradaria preguntar-te, entorn a això, sobre un concepte que viu a internet i que s'alimenta a base de memes i que l'alimenta sobretot la comunitat LGTBIQ+, que és el concepte de heterocringe, que és, defineix situacions de vergonya aliena, com poden ser vergonya aliena segons el que explica el concepte, no? Com poden ser les baby showers, les pedidas de mano delante de la Torre Eiffel, les gender reveal parties, el his and hers, no? Com heterocringe. Creus que la creació d'aquests nous conceptes dins de la generació Z que són creats de manera espontània, no? És com una nova realitat, no? Com això, que s'han inventat, són un mecanisme de defensa per no voler formar part d'aquesta realitat, encara que se'ls obligui? I creus que conceptes així com heterocringe o el despreci de la cultura heterosexual des d'una perspectiva queer ens ajuden en la creació de noves fantasies queer? Es interesantísimo esto. No conocía el término, pero creo que entiendo el afecto que hay debajo del término. Yo creo que es como algo que todos hemos sentido, simplemente no tenía nombre. Claro. Claro, es que vivimos en una sociedad súper complicada para comunicar, ¿no? Porque el término, según me lo decís, lo entiendo afectivamente y entiendo perfectamente la posición de distanciamiento que quiere generar el término y a la vez
puede ser un término de odio o un término hiriente para algunas personas. Claro. Entonces, vivimos como en una sociedad de la información donde a veces nuestros actos de disidencia se codifican como si fuesen pues cápsulas que podrían herir a personas concretas vivas. Totalmente. Cuando no es la intención. No, exacto. Claro, la intención no es herir a tu amiga ni herir a una compañera que tienes al lado. Absolutamente. Claro. Más allá del término, creo que es muy interesante pensar si participamos o no de la cultura heterosexual. Yo hablo del inconsciente heterosexual. ¿Por qué? Porque eso señala que no tenemos tanta capacidad de poner voluntad a nuestra participación en esa cultura. Es decir, por lo menos las personas en torno a mi generación no hemos podido no adquirir un inconsciente heterosexual. Es decir, no hemos podido no estar expuestas desde los inicios de nuestros tiempos a imágenes que codificaron la realidad como heterosexual, como heterocringe. La realidad y heterocringe eran la misma cosa. Es decir, no hemos podido no ver escenas que mostraban lo sexual en términos heterosexuales, que mostraban el amor en términos heterosexuales. Es nuestra cultura de base, nuestra cultura de partida. Por eso es normal que intentemos hacer desplazamientos y distanciamientos, porque fue obligatoria, no pudimos no ser eso, y somos todavía eso. Las disidencias también somos eso, por mucha rabia que nos dé. Y entonces estamos en relación de tensión con respecto a eso que también somos, porque nos han obligado violentamente a serlo. Nos han obligado violentamente a participar de esa cultura, asimilándola como modelo de realidad. Ojalá no fuese la referencia obligatoria y entonces lo heterocringe fuese simplemente una opción que algunas personas toman. Pero es que no es una opción, es una realidad impuesta, ¿no? Entonces por eso estamos incòmodes, yo creo. Sí, total. Bueno, y claro, ya hablas, en un moment del llibre, parles de la fantasia de levantarte con tu amante en un hotel. I és heavy perquè, i això és una cosa que al programa ha sortit molt, que tenim relacions sàfiques, i jo personalment soc lesbiana i he tingut relacions lèsbiques tota la vida, i recreem cultura heterocringe. És a dir, a mi, fins i tot que em demanessin mà davant de la Torre Eiffel amb un pedrusco, em fa com il·lusió. I rebutjo això cada dia. Lluito en contra d'això cada dia, però és la il·lusió aquesta com imposada, ¿no? Claro, tú de niña, cuando empezaste a entender qué era el amor, lo hiciste a través de estas imágenes obligatorias que no has podido no ver. Era imposible no verlas. Están en todas partes. Incluso cuando nos ponemos sibaritas con el tipo de cosas que consumimos, te despistas un día, vas con una amiga al cine y ya te has tragado otra vez la historia que parece la maldición que se repite una y otra vez. No hay tanta escapatoria. Y está bien reconocer el punto de partida para luego no ser tan duras con las demás cuando sus deseos no están reflejando la diferencia que desearíamos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, hay que seguir manteniéndonos críticas. Hay formas distintas de hacerlo. Yo despierto mucho en hoteles porque trabajo cada día en una ciudad, entonces me alojan en distintos sitios y tengo la suerte a veces de no dormir sola, y cuando duermo acompañada, pues entonces amanezco así. Pero soy consciente de que la mirada que pongo sobre mi amante está atravesada por esas lógicas patriarcales, aunque esté muy transformada por todos los productos culturales y las autoras que sí he elegido. Pero lo que no elegí sigue en mí de alguna forma. Y esto genera conflicto, pero necesitamos pensamientos y inteligencias para trabajar ese conflicto sin ser injustas, ¿no? Con la vida propia o con la de las demás. Totalmente, Sara. Que interessante. Hola, què tal? Soc l'Anna Polo i això és un missatge per comentar-te que si vols pots escoltar Astro Season, el podcast d'astrologia de Ràdio Primavera Sound, aquí, a Ràdio Primavera Sound,
on si no, seria raríssim que fos a un altre lloc. Per tant, si t'interessa l'astrologia o t'interessa la persona que entrevisto, endavant, li dones al play, una frase que em pensava que no diria mai, i, bueno, pues, el món és teu. Un besito. Mua. A mi m'agradaria acabar aquesta part, abans d'anar al consultori, amb una part del llibre on reflexiones al voltant del Fedó, de Plató, on els protagonistes dubten de si poden confiar en la gent enamorada. No? Exposa que l'amor és un vehicle cap al coneixement profund i la bondat, i per tant, no és millor amant qui no està enamorat. Conviure amb la rectitud moral de qui no es deixa arrossegar té com a conseqüència una vida miserable, ofegada en una sensatesa mortecina. Ens diu: una alma condenada a vivir en la ignorancia, este es el precio a pagar por elegir estar al lado de quienes no aman con delirio erótico. Mientras la pasión es un vehículo de conocimiento, la sensatez desapasionada traiciona el misterio de la vida, la vuelve avara, miserable. Jo no puc estar més d'acord i t'he de dir que sospito, Sara, que totes les que freqüenten Salsa Romesco, totes les petites que ens escriuen, i no tan petites, estan crònicament entregades al desig. Totalmente. I a l'amor. Així que amb moltes ganes et guiem de la maneta cap al consultori. Som-hi, consultori. Bé, Romesquetes, anem a fer consultes. Sara, a ti no te gusta opinar sobre la vida de los demás, ¿verdad? Este es nuestro punto de partida. Lo paso mal. A ver, pero podemos buscar formas de hacerlo Claro. sin opinar. Claro que sí. Claro. Te vamos a poner un timbre aquí y cada vez que te sientas incómoda, bocina. Martina, no quiero juzgaros. No, Vale. però bueno, sí que el punto de partida sempre és que, noies, qui fa el que pot no està obligat a més, no? Això és així. Nosaltres hem encarat el formulari des de dues perspectives diferents. Una era des de l'altre desig, que bàsicament està relacionat directament amb el pensament eròtic, de reflexionar sobre la comunitat sàfica i queer fora de l'heteronormativitat, de com ens hem sentit aquí, com hem viscut el desig des d'aquesta perspectiva. I l'altra és cotis i prou. En plan, gent que li interessa la teva perspectiva vital. Sara, vull explicar-te com estic amb la meva ex perquè em diguis què fer. Això és així, perquè vam dir, és que ve aquí una reina que ens pot arreglar la vida a totes. Llavors, diu així la primera. Ella, 23. Hola, romesquetes. Us explico. M'estic veient amb un noi. Soc bisexual i és la primera persona amb qui estic tenint experiències sexuals. El tema és que fa uns anys que ell va en cadira de rodes. El que vull dir és que, malgrat ser una parella heterosexual, la seva lesió fa que enfoquem el sexe de manera diferent, molt menys falocèntrica. Moltes vegades jo passo a ser el centre del plaer. S'acaba transformant una mica en el meu plaer és el seu plaer. Ell acaba agafant un rol més de donar. Tot i així, els genitals sovint queden en un segon pla i hi ha molt treball, un treball molt gran, de part dels dos de trobar altres maneres de gaudir de la intimitat i connexió generada. Al final, jo tampoc he hagut de desaprendre res, però ell ha fet una gran feina d'adaptació de la seva sexualitat, tot i que estic convençuda que sempre havia enfocat el sexe d'una manera respectuosa i lliure de prejudicis. És interessantíssim. Sí. És un tipus de consulta que no havíem rebut mai. Molt. Crec, no? Clar, primer de tot, moltes gràcies per compartir-nos això, perquè la veritat és que no ens arriben consultes així i l'hem agraït molt. Segona part. Ostres, crec que... Jo ho he dit molts cops, crec que tindre sexe és tindre un diàleg molt més enllà de lo que tu dius, dels genitals i de lo físic, i, com bé ha dit la Sara abans, crec que el primer que estàs fent ja és molt positiu, que és que tens predisposició de que passi aquest diàleg, de que t'estàs plantejant, no? Ets una amante buena. Ets una amante buena? Tu què creus, Sara?
Yo creo que hay una cosa hermosa para todos los cuerpos vivos, que es desheterosexualizar la imaginación sexual. Cuando la fantasía de lo que es lo sexual deja de ser un cuerpo activo y uno pasivo realizando ciertos movimientos que se consideran normativamente movimientos sexuales, y entendemos el cuerpo sexual como un cuerpo sensible y con deseo de enlazarse a otros cuerpos, entonces la sexualidad es todo lo que tiene que ver con el deseo de formar parte íntima con otras, ¿no? Por eso yo creo también que las narrativas queer sobre el cuerpo son narrativas que muchos cuerpos que se consideran heterosexuales necesitarían para vivir más alegremente, ¿no? Y entonces yo diría que aquí estamos todas, que estamos todas en eso, en intentar no aprender cosas nuevas, pero sobre todo olvidar las antiguas ideas sobre lo que era el cuerpo y la sexualidad. Estamos dispuestas a olvidar lo que estaba bien, lo que era lo normal, para poder simplemente sentir cosas, sin preguntarnos qué es esto que sentimos o cómo nombrarlo. Totalmente. Ojalá, ¿no? Una corporalidad sin nombres. Totalmente. Jo, és que ens passes la mà per la cara. Ya, Es que, por favor, Sara, ¿quieres venir cada semana? Vamos a tener como el comodín de la llamada y te vamos a llamar como un martes. Claro. Bueno, ya somos un poco amigas, nos podemos llamar, por lo general. Venga, vengo con otra. Esta es muy corta, pero muy interesante. Ella 34. En castellano, ¿cómo se sostiene el deseo del otro cuando este te incomoda o te perturba? Muy buena pregunta. Wow, es una pregunta increíble hacia el espacio compartido y hacia el espacio ético, ¿no? Yo creo que la pregunta no es solamente cómo sostener el deseo del otro cuando te incomoda, sino por qué el otro no es consciente de que te está incomodando. Ay. O es acaso consciente y no le importa. Es decir, Claro. si la otra persona es consciente de tu incomodidad y no le resulta significativa como para cambiar su manifestación del deseo, entonces tenemos un problema enorme, ¿no? Ahora, si quizás no somos capaces de comunicar esa incomodidad porque hemos sido educadas para no comunicarla, es muy difícil comunicar la incomodidad en el deseo cuando hay una participación también por nuestra parte, cuando queremos estar en un vínculo, pero el deseo de la otra persona nos incomoda. Tenemos toda una educación heteropatriarcal que nos ha enseñado a no manifestar la incomodidad, ¿no? Entonces yo creo que claro, hay aquí una pregunta por los dos lados. Para mí la posición ética es siempre estar atentas a qué efectos tiene sobre la otra nuestro deseo. Todas tenemos que estar atentas, ¿no? Totalmente. Y si una persona no está atenta a eso, tenemos un problema de violencia. Sí, sí, totalmente. Ahora también tenemos que ser valientes a la hora de comunicar a nuestras amantes lo que podemos sostener i lo que no. Totalmente. I crec que a vegades també, en relació a això que dius, que clar, quan parlem d'un desig que et pot incomodar o et pot pertorbar, jo inevitablement me'n vaig a l'extrem, no? Com me'n vaig a situacions, pues, bueno, sexe molt violent, sexe com... És on me'n vaig, Però clar, també faig la segona lectura de i si és un desig amb el que tu simplement no estàs familiaritzada, no? I que el simple fet de comunicar que t'incomoda pot fer que aquesta persona et jutgi, no? Pues jo què sé. Pegging, no? Poso un exemple, no? Pegging és quan penetres amb un dildo a un home. Doncs que, ostres, a mi potser em pot pertorbar o em pot incomodar, no? Però a l'altra persona, si li treus el tema, pot pensar, ostres, aquesta persona m'està jutjant, no? Que que sento que, ostres, que sobre això de comunicar la incomoditat, com que a mi m'atravessen totes aquestes coses de i si sóc jo, saps? I si comunicant la meva incomoditat l'incomodo o no estic sent prou
moderna o oberta, open-minded. Hay una pregunta sobre la intimidad también aquí que estáis poniendo encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo construimos la intimidad? ¿Y qué intimidades queremos construir juntas? En una intimidad donde hay detalle y hay honestidad, todas estas conversaciones no solamente son posibles, sino que son urgentes. Total. Tenemos que poder contar cómo nos situamos con respecto a determinadas imágenes, fantasías o potencias. No para poner un límite identitario necesariamente, sino para entender cómo nos situamos en algo que puede transformarse. Pero tenemos que saber desde dónde llega la otra. Total. ¿Tú con qué cuerpo llegas a este encuentro? ¿Con qué prejuicios? ¿Con qué miedos? ¿Con qué ansiedades? ¿Con qué incomodidades? Y a partir de este punto de llegada, ¿qué tenemos deseo de probar juntas? ¿No? Eso, no un enfrentamiento identitario de yo esta práctica y tú la otra, yo así y tú asá, sino, bueno, yo voy a reconocer cómo he llegado hasta aquí, con un cuerpo de esta manera, ¿no? Y a partir de ahí, a ver qué trae la vida. Ala. Total, sí, como punto de partida, ¿no? Este es mi punto de partida para construir algo aquí. Sobre todo porque si tú no me comunicas tu punto de partida por miedo a decepcionarme, me puedes también generar a mí el dolor absoluto de incomodarte cuando nunca jamás hubiese querido, ¿no? Imagínate el susto de incomodar a la otra. Ah, no, claro. Eso es un sustazo. Sí, sí. A mí me daría muchísimo susto ver que mi deseo está incomodando. Total. Igual es lesbian happiness, pero de verdad lo digo con muchísima sinceridad. No hay nada que me pueda asustar más que ver que incomodo con mi deseo. Igual quizás por también esa homofobia interiorizada donde siempre yo tenía miedo a incomodar a las niñas si se me notaba, ¿no? Que era lesbiana. Total. Pero bueno, que podemos imaginar que la otra tenga deseo de saber lo que nos incomoda, sobre todo. No que la otra tenga un deseo que va a pasar como una pisonadora porque lo que quiere es X práctica. El deseo desea encuentros, no una práctica en concreto, ¿no? Total. 100%. Comprado. Yes. Yes. Marta. Vinga, ella 22. Hola, guapes. Quin tamardo. Aquesta és la llarga. Vale, la llarga, som. Vinga. Quin tamardo. Soc una noia bisexual que porta molt de temps únicament creant vincles amb dones i dins d'aquests he tingut converses xulíssimes sobre tot el que queda reservat dins de la cultura del col·lectiu LGTBIQ+. Molt sovint, després d'aquests, em quedo pensant en si era capaç de renunciar a aquest nivell d'enteniment a l'endinsar-me en una relació cis heterosexual. És a dir, com podria algun home de fora del col·lectiu realment comprendre el meu desenvolupament com a persona si mai s'ha plantejat deixar anar la mà de la seva parella al passar davant d'un grup d'adolescents que no alcen un pam de terra? O si mai ha sentit la pressió de pensaments aniquilants com si pogués enamorar-me d'un noi, si mai tot seria més fàcil en un futur, deixaria les mirades de desconcert enrere i la constant necessitat de justificar-me davant de la gent que estimo. Pensaments que, quan vas creixent, deixes anar a l'entendre que encara que aquesta societat no hagi estat estructurada per gent com tu, sempre hi haurà un espai de lluita i una nova oportunitat per canviar les coses. No dic que un home cis hetero no pugui empatitzar amb aquesta realitat o entendre les meves preocupacions, però la veritat és que no les haurà sentit mai i per mi això genera una llunyania que desapareix entre la gent del col·lectiu. Perquè no sigui tot xapa i acabar amb una mica de drama sàfic, us diré que aquest sentiment no únicament passa fora del col·lectiu. Fa cosa d'un mes vaig començar a quedar amb una noia que s'havia adonat que era bisexual després de fixar-se en mi. Al final, les persones que es desenvolupen amb el privilegi de no haver de viure les problemàtiques que queden fora del seu entorn també percebran formar part del col·lectiu com una experiència completament diferent. Va ser sorprenent
per mi, està quedant amb una noia que no s'hagués vist envoltada per totes aquestes preguntes. Ho vaig acabar tot la mateixa nit que parlàvem de política i em va dir que era votant de Vox, XD. Diu, sí, Inesperado. Sí, sí. Sí ho sé, jo tampoc m'ho podia creure. La falta de mirada crítica venia de prou més enrere. Això només va confirmar-me de nou que, fora d'aquest espai que hem construït entre totes, la gent només és conscient d'una petita part de tot el que significa el col·lectiu i de la gran ignorància que envolta la realitat heterosexual. Espero que aquesta noia en algun moment comenci a fer-se les preguntes adequades i triï posar els peus a terra per poder construir-se un espai al món. Perdó pel textazo, moltes gràcies per tot el que feu, sou genials. A veure, sí, és aquesta noia enajenada, no?, de sobte. Entenc que sentis que aquesta noia està alienada de la seva realitat bisexual, no? Igual que un tio heterocis ho pot estar de la teva realitat queer, no? Perquè és com... Total. No comprèn cap malestar, segurament. Sí. Mira, Sara, aquí sol sortir un concepte molt col·loquial que ens hem inventat nosaltres, que són la terminologia de lesbianes heterosexuals, que fa una mica referència a això que hem parlat abans d'heterocringe, no? De dones sàfiques que tenen relacions molt heterosexuals amb la seva parella dissident. I em passa una mica amb aquesta consulta que, clar, tu dius, és que em comparo amb un home hetero, però que no cal comparar-se amb la vida que tindries amb un home hetero, perquè també hi ha dones que els costa molt escapar, no?, també d'aquest imaginari. Justo por lo que hablábamos del inconsciente heterosexual, ¿no? Si todas reconocemos que nuestra vida ha tenido la huella de lo obligatorio, creo que también tenemos como más amabilidad al mirar a las que de pronto aparecen como reproduciendo obscenamente la norma. Total. La pregunta es, ¿creemos que el deseo y el amor pueden transformar la conciencia? Es decir, que a través de encuentros deseantes y amorosos las personas pueden transformar sus puntos de partida y aprender miradas nuevas sobre el mundo a las que no habían tenido acceso. Y yo creo que absolutamente sí, que cuerpos que hayan tenido que negociar su realidad siempre desde una lógica cis-hetero y en muchos casos violenta y tensa y hecha de una tensión entre opuestos y de tener que adaptarte porque si no pierdes el amor, ¿no? Como que personas que hayan tenido que negociar la realidad siempre en estos códigos cis-heteronormativos pueden venir con ciertas ideas, pero que de pronto poniendo en práctica otras prácticas amorosas cambia completamente la mirada sobre el mundo. Y yo creo profundamente en la potencia transformadora del amor sáfico. O sea, creo en eso porque ha sido mi vida, mi transformación de la vida entera y cómo entre todas hemos ido cambiando juntas, ¿no? Y siempre necesitamos nuevas actualizaciones, ¿no? Siempre necesitamos alguien que nos dé una lección, que nos ayude a mirar hacia otro lado que no habíamos visto y que ponga en duda los principios con los cuales llegamos. Y yo agradezco cada vez que conozco a alguien que me dice, Sara, mira hacia aquí, creo que no lo estás viendo bien, ¿no? Entonces, ojalá el amor sirva para eso, para aprender juntas, a mirar de forma más justa el mundo. Estoy muy de acuerdo. 100%. Esto requiere una cantidad de paciencia, ciertamente, Sí, ¿no? de deseo, ¿no? Sí, total. Claro, de Sí. deseo no de consumir, sino de vincularse. Ya, entiendo. Es que esto es de desear intimidad. Es muy fuerte Claro. esto que acabas de decir, Sí. ¿eh? El És un desig canvi de consumir. paradigma. Sí, sí. Sinó de desitjar-se. És que és molt fort. Sí, sí. A vegades com molt des de la bifòbia interioritzada que tinc jo a dintre, que en tinc molta, i és una cosa que he sortit molts cops de l'armari com a persona que m'he de treballar aquestes coses. Amb això que acabes de dir, crec que també m'ajuda molt a entendre les dones que han tingut, les dones bisexuals que generalment han tingut relacions amb homes, que han tingut relacions esporàdiques amb mi, no? Al final les discussions que em marcaven el vincle
i crec que passaven molt per no m'estàs desitjant, m'estàs consumint, no poder, i això també és un pensament per mi bifòbic, no? Com tu no et vas parar a importar, que t'importés mai prou al preguntar-li si em desitges i com ho estàs fent, no? Bueno, no sé, m'he fet un lío, ¿no? Ostras. Sí. Yo sí soy honesta y pienso, por ejemplo, también en el otro lado, en que han tenido que sostener de mí como compañeras bisexuales. Pienso que han tenido que sostener, por ejemplo, la inseguridad, total, la falta, todo cosas que me han dado el heteropatriarcado, aunque no sea a través de relaciones de pareja, ¿no? Pero que creo que todas nos criamos en un sistema opresivo y violento y que deja síntomas distintos en distintos cuerpos dependiendo de qué relaciones tengamos. Y que si consideramos el punto de partida compartido y somos conscientes de que queremos alianzas alegres para cuidarnos bien, entonces no vemos a la otra en su diferencia como una enemiga, sino como una aliada con una historia de vida distinta a la nuestra. Totalmente, sí, sí. Estoy muy de acuerdo. Y cuando sientas que te sale a cuenta, trabájalo, ¿no? Como que esto es guay también, pensando en el ejemplo por ejemplo, ¿no? Como si es alguien que te has encontrado una noche, a lo mejor ni la otra persona está preparada como para ser guiada y acompañada en este proceso, pero cuando la otra persona sí lo esté y tú lo estés, qué bonito este trabajo también de empatía tan heavy, ¿no? Claro, de implicación, de decir, si deseo, no es porque desee estar con alguien una noche, es porque hay algo de este encuentro que parece que tiene una potencia, ¿no? Entonces, claro, la potencia hay que trabajarla también. Hay que poner como atención, tiempo y disponibilidad para ser transformadas por esa potencia. La gente no siempre pone eso a los encuentros. Entonces, en ese caso, es como, totalmente. Bueno, ya. Pues. Total. Bueno, y parece que las cosas tengan que estar hechas a medida para nosotras y que si vemos que algo no encaja, parece que esto, como no está hecho para nosotras, tiene como que ser tirado a la basura o es para otra, ¿no? Y yo creo que hay algo muy bonito también de comprender el cambio y de entender que nos vamos haciendo a medida las unas a las otras, ¿no? Como que cada persona que conocemos nos cambia y la cambiamos y esto es bonito también. Y no siempre es posible porque llegamos dañadas de muchas violencias, de muchos desencuentros y todo eso va generando como una especie de defensa con respecto también a las diferencias de las demás. Porque cuando ya tenemos como mucha ansiedad en el cuerpo, un encuentro donde, por ejemplo, se nos dicen frases o cosas que nos activan heridas, se convierte en una experiencia muy negativa. Entonces, a veces las otras nos cuentan historias de normalidad, que son historias traumáticas para nosotras. No. Sí, tant. Esto nos pasa un montón también. I tant. Sus historias de normalidad son el gran susto de nuestra vida. Y dice, vuelve esta historia, uf. Total. Vale. Ella, 27. Hola, boniques. Jo crec que ser sexual dissident inevitablement també et fa pensar molt més en el gènere. Jo sóc una noia cis, però estar amb la meva parella m'ha fet entendre de primera mà la distinció que feia Butler entre la performance de gènere i la performativitat. Estant amb nois, fa anys, m'adono que feia molta performance, que actuava segons uns estàndards i segons unes presumpcions. Ara, tot i que sóc conscient que és un tema de debat, m'estimo més pensar en el gènere com allò que establim a través dels actes, perquè precisament quan penso en el que és per mi ser queer, penso en part en com estimo a la meva parella o en la forma en què existim juntes. A la vegada, paradoxalment, també m'he adonat que de vegades gaudeixo d'aquesta performance, però exercint els rols que es consideren més masculins. Tot i que suposo que si no responen els rols de gènere heteropatriarcals imposats a les dones heteros, potser, tot i reproduir estereotips, aquests impulsos també poden ser subversius, no? Obro debat. És a dir, una persona
que entenc que té una parella queer que li agrada per formar rols establerts com a masculins en el sexe. I ella diu, això és subversiu, no? Perquè sóc una persona queer que estic apropiant-me d'això i ho estic portant al meu terreny, no? Debat. Sara? És que per mi, tot el que em sembli juganer em sembla divertit, saps? O sigui, Clar. penso, sempre i quan no ho facis perquè és aquesta realitat apresa de la que ets esclava d'alguna manera, sinó que ho facis des del joc i l'exploració, penso, que divertit. Endavant. El deseo como energía, como potencia, se organiza psíquicamente a través de fantasías, es decir, de pequeñas estructuras, pequeños escenarios que utilizamos como anclajes libidinales para poder activar el cuerpo. Esas fantasías son repertorios de imágenes y de nuevo esas imágenes no las hemos elegido, las hemos visto como cuña inevitable publicitaria de lo que era la realidad. Entonces, muy a menudo en las relaciones queer necesitamos atravesar esas fantasías, movilizarlas para sentir que participamos del deseo y lo sexual. Negar que esto ocurre sería mentir. Esas fantasías nos habitan. Y lo que podemos hacer, que es lo que hacemos, es tener una perspectiva crítica, no considerar el repertorio de fantasías como una descripción de la realidad, de lo que tiene que ser lo sexual, sino saber que son imágenes que ocupamos y podemos desocupar. Y también, sobre todo, tener una relación con esas fantasías donde no sean un objeto de ansiedad. Es decir, donde igual negándonoslas no ocupen tanto espacio que parezca que la imagen de lo sexual es igual a la potencia erótica del cuerpo. Vale. Porque a veces nos negamos determinados roles o determinadas performances y acaban ocupando demasiado, teniendo demasiado protagonismo en nuestra vida. Al reprimirlas, ocupan más. Entonces a mí siempre me interesa más poder pensar cómo jugar, cómo atravesar esas fantasías que han sido obligatorias y que están en nuestro cuerpo, ponerlas en juego para así que no sean tan importantes. Ah, vale. No para que sean más importantes, sino menos. Vale. Vale. Como que no sean ese fantasma que tenemos todo el tiempo detrás de la oreja, sino que sean esta cosa que empieza, acaba y que ha supuesto un juego y que ya ha ocurrido, ¿no? Y ya está. Claro, si a ti de niña te dijeron o asimilaste que nunca ibas a poder hacer ciertas cosas con otra niña, ¿no? Que no ibas a poder estar con un cuerpo de determinada forma o que ciertas potencias en tu cuerpo no estaban, puede ser que tengamos cierta fijación con ocupar ese lugar, por ejemplo, con ese lugar, con un cuerpo o con otros, da igual cómo sean los cuerpos, ¿no? Los lugares que parecía que no eran para nosotras muchas veces tienen un protagonismo muy importante desde la fantasía. Entonces, si sabemos que no son para nosotras ni para nadie o que son para todes, y entonces los entendemos como espacios gramaticales de los que entrar y salir, yo creo que ahí muchas veces el cuerpo se activa desde lugares que acaban siendo muchísimo más creativos. Totalmente. Vale. Molt bé, noies, doncs obriu el calaix de les fantasies. I a jugar. I a jugar. Juganeres. Vinga, vaig a la consulta d'un noi. Uau. Tenim molt pocs nois, Sara. Vai. I llavors els cuidem perquè són aliades romesques. Generalment. Sí, sovint. Sovint, sempre. Sí, sovint. Bueno, ell, 33. Bon dia. Estic estudiant una segona carrera i després de 2 anys i mig... Ah, és molt interessant aquest, us aviso. Ja, m'ha encantat a mi. Després de 2 anys i mig de mantenir relacions cordials i res més amb els companys, sembla que ara tinc un petit crush. Com us ho podeu imaginar, el noi, perquè em sento atret, té 21 anys. Així que no m'acabo de sentir còmoda. Tot va començar fa un mes aprox, quan vaig començar a sentir que ell em tirava la canya, cosa que em va llançar cap a una espiral d'overthinking. Per mi, qualsevol relació romàntico-sexual ha de ser entre iguals i no estic segur de com hauria de veure aquest noi.
Al principi veia els meus companys, acabats de sortir de batxillerat, com a adolescents sense experiència, però a poc he anat coneixent i ara, amb uns quants que puc considerar amics, els veig com a persones individuals, amb qui puc compartir més. Vull saber una mica de les vostres reflexions per no quedar-me a les veus de la meva pròpia cambra d'eco. Moltes gràcies. Una diferencia fundamental entre esta voz y la historia patriarcal es que esta voz se pregunta sobre la igualdad y el heteropatriarcado no lo ha hecho nunca, ¿no? Fuerte. Creo que todo lo que empieza por tener esta pregunta presente empieza bien. Y todo... Aprobado. Estás aprobado por Sara Torres. Porque has sido un amante bueno. Has sido aprobado por Sara Torres. Pero ¿no creéis que hay una diferencia Sí, fundamental? sí, Tenemos sí. muchísimo miedo de reproducir cosas que hemos visto históricamente como violencias estructurales. Y está genial que tengamos miedo. A partir de ahí hay esta realidad que es la vida de los cuerpos adultos que desean y que son afines y que se eligen y que a veces se eligen obstinadamente y se eligen muchísimo y eso ya es la historia del amor. Pero si estamos hablando de la historia de la violencia estructural, desde luego la pregunta por la diferencia de edad es una pregunta importante para empezar cuando hay esa diferencia, yo creo. Totalmente. Para añadir cosas más de una forma más mundana, como lectura más costumbrista, yo añadiría también que al final estáis en calidad de iguales en este espacio, en calidad de alumnos, os habéis conocido a lo largo del tiempo. Como tú has dicho, tienes un grupo reducido de amigos a los que comprendes y amas como individuos. Yo no veo ninguna cosa que me preocupe como una mirada absolutamente como ajena de la historia que nos has explicado y que me haga pensar que tienes como un dominio y un poder sobre él, más allá de que tú has tenido 12 años para vivir más cosas, ¿no? 100%. I jo vaig a fer una perspectiva més mamarratxa, que és Perfecte. tirar tal, en plan, feu l'amor. Sí, jo també penso que podeu fer crec l'amor. que ja estàs pensant molt i a tu aquest noi t'agrada molt i ja està. Sara Torres t'ha aprovat, la cara l'ha dit que heu de fer l'amor i jo ho veig raonable. Perfecte, check. Check. Es muy bonita la pregunta. O sea, es muy bonita como la perspectiva desde la que habla. Hay Sí, algo total. muy lindo que ella dice, es como, si eres muy cookie, tú. Total. No, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer mal, amor? Si estàs Total, perfecte. total. A més, estàs com estudiant segona carrera Humanitats o de Pompeu, no? Està Sí. com... Sí, sí. Que bueno. Vinga. Ella, 24. Hola, noies. Soc bisexual i fins fa uns anys em relacionava majoritàriament amb homes. El meu entorn és bastant queer, però també cis-hetero. Ara ja fa un temps que, al començar a tenir experiències amb dones, noves amigues lesbianes i veure altres realitats, em vaig començar a sentir molt més alliberada en diferents aspectes com el meu desig i el sexe, com vull viure la meva adultesa i de quina manera també. He vist que hi ha alternatives de com viure en les quals em sento molt més còmoda i em dona moltíssima tranquil·litat. Tot i així, he passat molts anys buscant l'aprovació de l'entorn, dels meus pares, d'aquest món capitalista i fent les coses d'una manera molt normativa i predeterminada. Ara em trobo gairebé amb 25 anys i tinc una crisi existencial bastant forta perquè fins ara he construït una vida i posat molt esforç en coses que crec que no vull. Intento fer l'esforç de canviar-ho, però em sento molt esgotada molts cops. Crec que és molt tranquil·litzador per mi buscar aquestes alternatives, però sento que anar en contra de la norma és esgotador. Creieu que aquesta sensació marxa en algun moment? Quan ets més gran, quan ja tens una maduresa que et permet viure la teva vida sense preocupar-te en paral·lel a la societat en la que vivim? Una abraçada molt forta, m'agrada molt escoltar-vos. Jo, me venía el recuerdo cuando yo era pequeñita y lo pasaba mal en el colegio, me decía a mí misma, cuando tenga 40 años ya no me va a importar lo que digan de mí. Y 40 años era la edad que yo me imaginaba como el momento donde la tranquilidad llegaba, ¿no? Que es un poco lo que pregunta. Sí, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a pasar? Supongo que no tiene que ver tanto con un número, ¿no? Con una edad en concreto, pero sí con decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida sobre dónde ponemos la energía y a quién miramos para que nos reconozca.
Esa es la pregunta, ¿no? ¿De quién queremos el reconocimiento? Si vamos eligiendo de forma un poco más afín aquellas que nos van a devolver la mirada, pues es más fácil vivir y acabamos teniendo entornos, pequeñas comunidades donde nos miran con amabilidad y con amor. Y bueno, aún así somos vulnerables toda la vida a la opinión de las demás y a los efectos que los demás tienen sobre nosotras. Somos cuerpos sociales, esto ya lo dice Butler también. Aparte de hablar de la performatividad de género, Butler habla mucho de la vulnerabilidad que tiene el cuerpo vivo como cuerpo social. Y que mientras estemos en el mundo con las otras, somos vulnerables a ser dañadas por las otras y a dañar a las demás. Así que por eso hay que andar con mucho cuidado. Pero sí, está bien pensar que a los 40 todas estaremos bien. Todavía no he llegado a ver eso. Yo sí que siento que tiene que haber un momento, o sea, comparto su pregunta, yo creo que todas compartimos esta duda, pero sí que tiene que haber un momento de estar en paz con decisiones tomadas, ¿no? Como esto a lo mejor es lo más cercano a estar tranquila de repente, decir aquí tomé estos riesgos como que no eran esta vida normativa que se esperaba de mí, ¿no? Y me siento bien con estas decisiones tomadas y estoy en un lugar, como he acabado yendo a un lugar al que me gusta estar. 100%. Esto para mi ja és... Sí, jo vaig resoldre la meva crisi dels 30 apuntant als 40. O sigui, jo vaig fer 30 y l'endemà vaig pensar, als 40 estaràs boníssima. O sigui, com... Que tú, Sara, tienes que saber que Caral tiene muchas ganas de, como su década de los 40, en plan, de los 40 a los 50 va a ser su pic. Clar, perquè hauré llegit molt ja, tindré una vida laboral més o menys, o en plan, no serà increïble, però hauré passat bastant per bastants llocs, com, jo què sé. Tenemos que tener cuidado, porque el tipo de vidas digitales también que parecen la inercia del presente, a los 40 no sabemos cómo van a ser. O sea, sí que hay que tomar decisiones todo el tiempo. O sea, tenemos que intentar entender en qué condiciones podemos sobrevivir más o menos bien para no ponernos trampas en el futuro, ¿no? Porque no solo el tiempo nos va a dar esa calma, desafortunadamente. 100%. Hay que hacer cosas aparte de existir, chicas. Una muy mala noticia para todas, pero... Estamos todo el día haciendo cosas, miradnos aquí haciendo cosas siempre. Aquí tenemos tantos papeles encima de esta mesa, Dios. Sí, no, prou. Molt bé. Noies, grans idees han sortit d'aquí, la veritat. Sí. Jo estic molt satisfeta. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido un privilegio. A vosotras. Es un regalo. O sea, eres bienvenida para siempre aquí. Ya cuando pases por siempre. Barcelona, Jolín. Sí, jolín. Solo tienes que picar este ascensor gigante y apareceràs aquí. L'avió aquest. 100%. Moltes gràcies, Sara. Gràcies. Ha sigut un plaer enorme que vinguessis. Moltes gràcies per fer-nos aquest raconet en la teva agenda i esperem que vagi molt bé la gira amb el llibre, que en venguis molt i que portis la paraula sàfica a tot arreu. Around the world. Sí, fins i tot en aquests petits pobles diminuts on hi ha lesbianes que esperen escoltar-te i llegir-te per fer la vida millor. Muchas gracias por hacer la palabra sáfica todas juntas aquí. Gracias. Jo soc la Caral Guinart amb la Marta Mas. I els nostres tècnics, el món heteroreal que està allà, el Rob Roman i el Nacho Medina. Moltes gràcies. Adeu, adeu. Si ens vols enviar la teva consulta, segueix-nos a Instagram salsa.romesco I allà obrirem la bústia una setmana abans de cada programa. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, por favor, hazte calor. Salsa Romesco, un podcast de Marta Mas i Caral Guinart. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.